¿Has notado cómo el mundo parece estar siempre corriendo? La gente vive cansada, conectada a todo, menos a sí misma. Hay ruido en todas partes, pero casi nadie tiene silencio por dentro. Y quizá tú también lo hayas sentido. El cuerpo presente, pero el alma lejos. Es como si intentáramos respirar bajo el agua. Lo curioso es que, cuanto más se habla de libertad, más esclavos nos volvemos del ruido. La mente no se apaga, el corazón no se calma, y hasta la oración se ha vuelto una carrera. Parece que la paz se convirtió en un lujo, una promesa lejana que solo existe en las pantallas o en los libros. Pero, ¿y si te dijera que esa paz ya está ahí, dentro de ti, solo dormida? No necesitas huir del caos para encontrarla. Al contrario, es en medio del caos donde nace con más fuerza. Porque la paz de Dios no depende del silencio exterior, sino de la conexión interior. Es esa serenidad que no se explica, solo se siente. La misma que hace sonreír a quien sufre y mantenerse firme cuando todo parece derrumbarse. Tal vez hoy hayas llegado aquí buscando respuestas. Tal vez no sepas con certeza qué estás buscando, pero sientes que te falta algo que el mundo no puede darte. Y ese algo es simple, pero poderoso: presencia. La presencia de Dios en medio de la prisa, el refugio invisible en medio del ruido. Antes de comenzar, quiero pedirte un gesto sencillo pero importante. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí encontrarás cada semana mensajes que alimentan el alma, fortalecen la fe y te recuerdan que Dios sigue cuidando de ti, incluso cuando todo parece fuera de control. Y si tu corazón desea dar un paso más en este camino espiritual, en el primer comentario fijado encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Fue creado para acompañarte en tus momentos de silencio, fortalecer tu vida de oración y reavivar la presencia divina en tu rutina. Ahora respira profundo. Este no es solo un video, es una experiencia. Con cada palabra, permítete sentir lo que necesita ser sanado y soltar lo que ya no sirve. Porque lo que estás a punto de escuchar no es teoría. Es transformación, una invitación a descubrir el santuario interior donde habita la paz de Dios, incluso cuando el mundo entero parece estar en tormenta. Vivimos en una época en la que el cuerpo está presente, pero la mente casi nunca lo está. Las notificaciones suenan, el reloj avanza, y los pensamientos no se detienen ni cuando el cuerpo intenta descansar. Es como si el mundo entero se hubiera convertido en un gran ruido. Y encontrar paz interior se hubiera vuelto un lujo para pocos. El ser humano moderno aprendió a funcionar en automático, pero olvidó cómo sentir. Y cuando el alma deja de sentir, nace el hambre por tranquilidad. La verdad es que muchos están cansados, pero no saben de qué. Corren, producen, responden mensajes, pero por dentro hay un silencio ruidoso, una inquietud que ninguna conquista externa logra calmar. Dios sigue susurrando, pero el corazón está sintonizado en otra frecuencia. La vida espiritual, que antes era refugio, se volvió una tarea más en la lista. Y así, el espíritu se pierde entre tanto hacer y olvida el simple arte de ser. Es curioso, cuanto más inventamos herramientas para simplificar la vida, más complicada parece. La tecnología prometió tiempo, pero nos robó la atención. Las redes sociales, creadas para conectar, han dejado a muchos más solos que nunca. El cerebro vive en alerta constante, como un teléfono con 2% de batería, siempre conectado, pero nunca recargado. El resultado es ansiedad disfrazada de productividad y cansancio con apariencia de propósito. Hay quienes se despiertan pensando en todo lo que deben resolver, sin siquiera notar que están respirando. Y lo peor es que ese ritmo parece normal, hasta que el cuerpo pasa factura y el alma grita en silencio. La mente agitada crea distancia de la fe, de la presencia de Dios y de la propia esencia. Por eso tantos oran pero no sienten, buscan pero no encuentran, piden pero no alcanzan a escuchar la respuesta. Una mujer me contó una vez que intentaba orar cada noche, pero apenas cerraba los ojos, los pensamientos la invadían. Siento que hablo con Dios, pero mi cabeza no para, me dijo. Y quizá ese sea el dilema de muchos. Desean conectarse, pero el ruido interior no los deja. El problema no es falta de fe, es falta de pausa.
La oración florece solo cuando el corazón aprende a aquietarse. El alma humana necesita intervalos. Así como el cuerpo necesita dormir, el espíritu necesita silencio. Sin él, la fe se vuelve superficial y la vida pierde sabor. Piensa en un músico. Sin pausas, la melodía se convierte en ruido. Lo mismo ocurre con el alma. Sin pausas, se pierde el ritmo de la paz. Es en el silencio entre una respiración y otra donde Dios suele hablar más fuerte. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sabiduría. Tener la cabeza llena no significa tener el alma viva. ¿Cuántas veces alguien lee 1000 frases inspiradoras y aún así siente vacío? Porque no importa cuánto entra, sino cuánto se digiere en la conciencia. Hay que desacelerar la mente para que la fe tenga espacio para florecer. Solo así la tranquilidad deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Una mente que nunca descansa es como una habitación llena de voces. Nadie se escucha. Por eso tantos buscan la presencia de Dios, pero no logran percibirla. El espíritu de paz no habita en el ruido, sino en la entrega. Y entregarse es un ejercicio diario, como aprender a respirar de nuevo. 1 minuto de silencio verdadero vale más que 1000 palabras dichas en automático. Muchos confunden productividad con propósito. Creen que estar ocupados es estar en el camino correcto. Pero a veces el exceso de movimiento es solo una forma de huir. Huir de uno mismo, del miedo, del dolor, del vacío. La verdadera vida espiritual no sucede en la prisa, sino en la pausa. Y es en ese espacio entre el hacer y el sentir, donde se descubre el equilibrio que sostiene el alma. Un corazón inquieto es como un niño que no quiere dormir. Teme la oscuridad, pero necesita el descanso. ¿Cuántas veces evitaste el silencio porque en él aparecen las preguntas que no quieres responder? Pero Dios habita precisamente en esas pausas incómodas. Usa el silencio para reorganizar el caos interior. A veces, lo que llamamos confusión es simplemente el alma pidiendo ser escuchada. Imagínate intentando sintonizar una radio antigua. El sonido chispea, la frecuencia se pierde, hasta que encuentras el punto exacto y la música fluye. La mente funciona igual. Si todo está lleno de ruido, no hay sintonía. Una oración sin atención es solo un ruido bonito. Pero cuando el corazón se aquieta, la voz divina deja de ser distante y se vuelve viva, íntima y presente. No es raro escuchar a personas decir: quisiera tener más fe, pero no siento nada. Y tal vez el problema no sea la fe, sino la velocidad. La fe no es una carrera corta, es una maratón. Es un camino hecho de pausas, tropiezos y respiraciones profundas. La paz interior no llega de golpe. Se construye ladrillo a ladrillo, con la constancia de quien aprende a descansar en Dios incluso cuando el mundo grita. Hay un poder oculto en el simple acto de detenerse. Dejar de pensar en todo, dejar de controlar todo, dejar de intentar resolver lo que no depende de ti. El descanso espiritual nace cuando el corazón acepta que no necesita ser el protagonista de todo. Es entonces cuando Dios toma el volante. Y cuando Él guía, el camino puede ser el mismo, pero el ritmo cambia y el miedo pierde su lugar. Quien vive en estado de urgencia olvida lo que realmente importa. Vive pendiente de notificaciones, pero desconectado del presente. Dios no habla a través de notificaciones, habla a través de la presencia. El alma que busca equilibrio debe aprender a decir no al exceso, incluso al exceso de pensamientos. A veces, el mayor acto de fe es apagar el teléfono y escuchar el propio corazón. El primer paso para reencontrar la paz interior no es huir, sino pausar. No es correr hacia arriba, sino sumergirse hacia adentro. Cuando la mente calla, el espíritu despierta. Cuando el cuerpo se calma, el alma respira. Es allí, en ese punto de quietud, donde el corazón empieza a percibir algo sutil, la promesa de una paz real, que no depende del mundo, sino que nace de Dios. Hay una paz que el mundo no entiende, y precisamente por eso es divina. No se trata de días perfectos ni de ausencia de problemas, sino de una serenidad que nace incluso cuando todo se derrumba. Esa es la paz que supera todo entendimiento, la que viene de Dios, y no depende de las circunstancias. Cuando el alma está anclada en la fe, el caos pierde su poder. Es una tranquilidad que hace que lo imposible parezca ligero.
Muchos buscan esa paz en lugares equivocados, en un cambio de ciudad, en una nueva relación o incluso en un trabajo. Pero la paz verdadera no tiene dirección física, es un estado del alma. Puedes cambiar de escenario, pero si tu interior sigue inquieto, el ruido viaja contigo. El corazón solo descansa cuando descubre que la presencia de Dios es el hogar que siempre buscó. La fe funciona como un paraguas abierto en medio de la tormenta. La lluvia sigue cayendo, el viento sopla, pero el refugio está ahí, firme, invisible y real. Así, protege Dios la mente de quien confía en Él. Las circunstancias pueden no cambiar de inmediato, pero el corazón adopta otra postura. El alma que aprende a refugiarse en la fe camina ligera, incluso bajo nubes oscuras. Una vez, un hombre lo perdió todo: su casa, su trabajo, su estabilidad. Pero en lugar de rebelarse, decidió agradecer. Dijo: si Dios quitó algo, es porque va a reconstruirlo de una forma mejor. Meses después encontró un nuevo camino y su paz nunca volvió a ser la misma. Era más profunda, más serena. La fe no lo libró del dolor, pero lo sostuvo dentro de él. La paz real es como el mar visto desde lejos. Parece tranquilo en la superficie, pero sus corrientes se mueven con fuerza por debajo. Lo que sostiene la calma no es la falta de movimiento, sino la profundidad. Así también es la vida espiritual. Quien se sumerge en la confianza en Dios no se deja sacudir por cualquier ola. El alma profunda sabe que el tiempo perfecto de Dios siempre llega. Dios nunca prometió una vida sin batallas, pero sí prometió su presencia en cada una de ellas. Esa es la diferencia entre quien vive agitado y quien vive confiado. Uno despierta preguntando: ¿y si todo sale mal? Y mientras el otro dice: Dios sigue conmigo. La primera frase nace del miedo, la segunda de la fe. En ese cambio de mentalidad, la paz empieza a florecer. Tal vez el alma moderna haya olvidado que la fe no es ausencia de lógica, sino presencia de confianza. La lógica busca controlar, la fe, entregar. Cuando el corazón comprende esto, el peso disminuye. La paz interior crece cuando dejamos de querer controlar lo que pertenece a Dios. Porque el descanso no está en resolver, sino en confiar. Quien ha experimentado esta serenidad sabe lo transformadora que es. Es como atravesar un desierto y de repente sentir un viento fresco que viene de lo alto. Nada externo lo explica, pero todo interno cambia. La mente se aquieta, el corazón se calma y el alma reconoce: no estoy solo. Esa conciencia de la presencia divina es el verdadero milagro de la paz. Esa paz también enseña a relacionarse con los demás. Cuando el corazón está en paz, deja de reaccionar y empieza a comprender. Una mirada agresiva ya no hiere, una palabra dura ya no destruye. El alma aprende a ver más allá de la superficie. Entiende que cada persona libra sus propias guerras invisibles. Entonces la compasión reemplaza al juicio y el amor encuentra su morada. En tiempos turbulentos, la mente intenta protegerse con razonamientos, pero la fe es el escudo que verdaderamente defiende. Oración tras oración, el alma se fortalece. Es como un entrenamiento espiritual. Cada acto de entrega es un nuevo ejercicio de confianza. Y cuando llegan los días difíciles, la mente entrenada en la paz no entra en pánico. Respira, ora y espera. La verdadera serenidad es una forma de resistencia silenciosa. No es pasividad, es fuerza tranquila. Es mirar al caos y decir: aún así confío. Y esa confianza no es ciega, se basa en la experiencia. Quien ha visto actuar a Dios una vez, aprende a descansar incluso cuando todavía no ve el resultado. La memoria de la fe se convierte en alimento para el presente. Hay una belleza especial en quien lleva paz en la mirada. No es algo que se enseña, es algo que se percibe. Esas personas tienen una luz suave, como si la presencia de Dios viviera en ellas. Y en realidad vive. Un alma serena es el testimonio más poderoso que alguien puede dar. No con palabras, sino con su manera de vivir. Muchos aún creen que la paz es el premio de quien hace todo bien, pero en verdad es el remedio de quien reconoce que no puede con todo. La humildad abre espacio para que el espíritu actúe. El orgullo quiere controlar, la fe, confiar. Y cuando la confianza crece, el miedo pierde autoridad. El corazón comprende: Dios está al mando,
y eso basta. Lo curioso es que cuando una persona encuentra esa paz, no se vuelve indiferente al mundo, se vuelve más presente. La calma no es fuga, es plenitud. Quien vive en equilibrio espiritual empieza a ver lo cotidiano con otros ojos. El desayuno se convierte en bendición, el atardecer en oración y hasta las lágrimas en aprendizaje. La vida se vuelve más lenta, pero el sentido se intensifica. Al final, esta paz no es un destino, sino un camino recorrido día a día entre caídas, oraciones y nuevos comienzos. Es el resultado de quien aprendió a confiar más que a entender. Y cuando el corazón descansa en esa certeza, el mundo exterior pierde el poder de robar el equilibrio interior. Es entonces cuando el alma comienza a buscar un nuevo secreto, el de la ancla espiritual que la mantiene firme, incluso en las mareas más fuertes. Existe una fuerza que sostiene al ser humano cuando todo a su alrededor parece derrumbarse, el ancla espiritual. Es ese punto invisible que impide que el alma se pierda en el mar de las circunstancias. Mientras muchos viven a la deriva de sus emociones, quien tiene fe encuentra un lugar firme dentro de sí. Esta ancla no está atada a una doctrina, sino a la presencia viva de Dios. Es ella la que mantiene el corazón en paz cuando el viento sopla con fuerza. La mayoría de las personas busca estabilidad en lo que cambia: dinero, carrera, reconocimiento. Pero todo eso es como arena movediza. Parece firme hasta el primer temblor. La verdadera seguridad proviene de algo que el mundo no puede quitar. Cuando el corazón está anclado en Dios, el caos puede gritar pero no arrastra. La fe es en ese sentido el puerto seguro del alma. El secreto de esta ancla espiritual no es la fuerza, sino la constancia. Pequeños gestos diarios, repetidos con intención, moldean la mente y fortalecen el espíritu. La oración es uno de esos gestos. No necesita ser larga ni perfecta, basta con que sea sincera. Orar cada día, aunque solo sean unos minutos, es como lanzar el hierro de la fe al fondo del mar de la vida. ¿Te has dado cuenta de que un barco no deja de moverse por tener ancla? Solo evita perderse. Así también sucede con el ser humano. La fe no elimina las olas, pero impide que el corazón se vaya con ellas. ¿Quién comprende esto? Deja de luchar contra el viento y aprende a ajustarse a él. El equilibrio espiritual nace cuando se acepta que el movimiento forma parte de la travesía. Un buen ejemplo es quien comienza su día con 5 minutos de oración y gratitud. Al principio parece poco, casi simbólico, pero con el tiempo, esa práctica crea raíces interiores. La mente aprende a respirar, el corazón se calma y el alma encuentra su eje. Es como ajustar la brújula cada mañana para asegurarse de que, al final del día, el rumbo siga siendo el correcto. El ancla espiritual también se fortalece con la lectura. Las palabras inspiradas renuevan el pensamiento. Leer la Biblia, un libro devocional o un texto que eleve el espíritu es como pulir el ancla. Vuelve a brillar y cumple su propósito. Cada versículo que toca el corazón es una cadena que une el alma al Creador, evitando que el desánimo la arrastre. Pero hay que recordar algo: la fe no se mide en volumen, sino en constancia. Un minuto de oración sincera vale más que una hora de discurso vacío. El alma no necesita ruido, necesita verdad. El ancla espiritual se afirma cuando la persona deja de hablar solo con los labios y empieza a conversar con Dios desde el corazón. Hay días en que la marea sube y todo parece inestable. En esos momentos, la tentación es soltar el ancla, dejar de orar, de creer, de perseverar. Pero precisamente entonces es cuando el alma debe afirmarse aún más. La constancia espiritual es el antídoto de la duda. Quien permanece, incluso cansado, descubre que el viento que parecía amenaza era en realidad el soplo de Dios, guiando hacia un nuevo destino. La oración intencional es como el nudo que une el barco al ancla. Si el nudo es débil, cualquier ola lo deshace. Por eso es vital cultivar la intimidad con Dios, no solo la formalidad. La intimidad convierte el diálogo en refugio. Cuando se habla con Dios de verdad, hasta el caos se vuelve silencio y la paz interior regresa a su lugar. Uno de los signos de un alma anclada es la serenidad en medio de la incertidumbre. No necesita ver para confiar. Es como quien conoce al piloto y no duda del vuelo, aunque haya turbulencia. Esa confianza nace de la experiencia, no de la teoría. La fe crece cuando es probada.
y la confianza madura cuando se mantiene incluso sin garantías. El mundo enseña a reaccionar, pero la espiritualidad enseña a permanecer. Reaccionar es humano, permanecer es divino. El ancla espiritual enseña a esperar, no con impaciencia, sino con fe. Mientras pasa el tiempo, Dios trabaja en silencio, y cuando la tormenta finalmente se detiene, el corazón comprende que no fue el viento quien venció, fue la esperanza que resistió. También es importante no confundir movimiento con progreso. A veces el alma está tan agitada intentando resolver todo que olvida permanecer firme. La vida espiritual no es una carrera, es un buceo. Lo más profundo no es lo que se mueve rápido, sino lo que se mueve con propósito. Y el propósito solo se encuentra cuando se aprende a escuchar el sonido del propio silencio. Existen personas que parecen invencibles, pero basta un golpe para que se derrumben. Otras, aparentemente frágiles, atraviesan lo imposible sin perder la paz. La diferencia no está en la fuerza, sino en la profundidad del ancla. Quien deposita su confianza en Dios, crea raíces invisibles, pero indestructibles. Son esas raíces las que sostienen todo cuando lo demás se desmorona. La presencia de Dios es como el fondo del mar, silenciosa, constante y firme. Es ahí donde el ancla espiritual se aferra. Cuando el corazón comprende esto, el miedo pierde poder. El secreto de la paz interior es simple pero poderoso: permanecer unido a lo eterno. Todo lo pasajero puede tambalear, pero lo que viene de lo alto permanece. Y cuanto más profunda es esa conexión, más ligera se vuelve la travesía. El alma que encontró su ancla aprende a bailar con el viento sin perder el rumbo. Las olas pueden venir, pero ya no asustan, solo recuerdan que el barco sigue vivo. Y mientras la fe mantiene firme el corazón, comienza a escucharse una nueva lección en el horizonte: el silencio que habla, la voz más clara de Dios. Pocas personas lo perciben, pero el silencio tiene voz. Habla entre las líneas del tiempo, en los espacios entre una respiración y otra. Es allí donde Dios suele susurrar, no en los gritos del mundo, sino en la calma de quien se permite detenerse. El problema es que la mayoría teme al silencio, porque en él aparecen verdades que el ruido esconde. Pero es precisamente en ese aparente vacío donde el espíritu llena el alma de paz interior. Vivimos tan acostumbrados al ruido que el silencio nos resulta incómodo. Cuando los sonidos externos se apagan, surgen los internos, los pensamientos, los recuerdos, las heridas. Pero hay que atravesar ese primer malestar para llegar al interior. La oración no está hecha solo de palabras, a veces está hecha de escucha. El alma aprende a oír cuando decide no interrumpir a Dios con sus ansiedades. El silencio es como un espejo, muestra lo que realmente ocurre dentro de nosotros. Muchos evitan mirar porque temen su reflejo, pero quien tiene el valor de enfrentarlo encuentra el camino de la sanación. Es como limpiar un vidrio cubierto de polvo. De pronto, la luz vuelve a pasar. El silencio no juzga, simplemente revela. Hay un versículo en la Biblia que dice: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quizás sea una de las frases más desafiantes de la vida espiritual. Aquietarse no es rendirse, es confiar. Es dejar de luchar contra la corriente y empezar a escuchar lo que el río tiene que decir. Dios habla en las pausas, en los suspiros, en los intervalos del pensamiento. Solo quien desacelera el cuerpo logra escuchar el alma. Una práctica sencilla puede cambiarlo todo. Antes de orar, haz 30 segundos de respiración consciente. Inhala despacio, exhala y repite en voz baja: Señor, aquieta mi corazón. Ese gesto tan pequeño cambia la frecuencia del espíritu. Es como sintonizar una radio antigua hasta que la estática desaparece. De repente, el sonido de la paz se vuelve nítido. En un mundo ruidoso, el silencio se convierte en un acto de rebeldía sagrada. Va en contra de la prisa, del ruido y de la superficialidad. Y por eso es tan poderoso. Quien aprende a callar por dentro, descubre una fuerza que el ruido jamás ofrece. La serenidad es el grito más fuerte que existe, porque no necesita demostrar nada. Hay personas que intentan oír la voz de Dios esperando algo grandioso, una visión, un signo, un trueno, pero Él casi nunca habla así. A veces la respuesta está en un recuerdo, en un abrazo
o en la calma que queda después de orar. El silencio no es ausencia de respuesta, es el espacio donde la respuesta se forma. El silencio también enseña discernimiento. Cuando el alma se calla, el corazón empieza a distinguir lo que viene de Dios y lo que nace del miedo. Esa claridad no proviene del razonamiento, sino de la presencia. Es como entrar en una habitación oscura y notar que poco a poco los ojos se adaptan. La luz no aumentó. Fue la mirada la que aprendió a ver. En momentos de dolor, el silencio puede parecer demasiado vacío. La mente grita, el corazón se revela y la fe titubea. Pero es en esa tierra árida donde las raíces crecen más profundas. El silencio es el suelo donde germina la esperanza. Cuando no hay palabras, hay lágrimas, y hasta ellas son una forma de oración. Dios entiende lo que el silencio no logra decir. El silencio que habla no es el de la huida, sino el de la escucha. No es aislarse del mundo, sino acercarse a uno mismo y a Dios. Es el mismo silencio que existe antes del amanecer, ese instante en que todo parece detenido, pero el nuevo día ya está naciendo. Así sucede también en el alma. El silencio prepara el terreno para que florezca lo nuevo. Cuando alguien aprende a valorar el silencio, su manera de reaccionar ante la vida cambia. La ira tarda más en llegar, las respuestas se vuelven más suaves y la mirada gana paciencia. Es como si el alma respirara antes de hablar, y en ese espacio entre el impulso y la elección nace la sabiduría. El silencio al final es la cuna del equilibrio. Existen historias hermosas de personas que hallaron respuestas sin escuchar una sola palabra. Un hombre, en medio del dolor, se sentó solo y guardó silencio. Minutos se volvieron horas. Al final, no oyó una voz, pero sintió algo distinto, una calma que no podía explicar. Cuando se levantó, notó que el dolor seguía, pero el desespero había desaparecido. El silencio también es el lugar donde la fe madura. Es allí donde deja de ser teoría para convertirse en confianza viva. Cuando el alma aprende a descansar en lo que no entiende, el milagro sucede sin ruido. La fe no necesita aplausos, necesita constancia. Y cada vez que el corazón elige callar en lugar de temer, el espíritu se fortalece. Practicar el silencio no significa negar el mundo, sino verlo con otros ojos. Es reconocer la presencia divina en los detalles, en el sonido del viento, en el canto de un ave, en la respiración tranquila antes de dormir. Es un entrenamiento del alma para recordar que Dios nunca se ha ido. Somos nosotros quienes nos distraemos, y cuando volvemos a escuchar, descubrimos que Él nunca dejó de hablar. El silencio, al final, no es el fin, es el comienzo de una nueva comunión. Es el espacio donde el corazón se reorganiza y el alma se recarga. Después de un tiempo de escucha, la mente vuelve más clara, el espíritu más liviano y la fe más viva. Y es en ese estado de serenidad profunda donde aprendemos a atravesar el caos sin perdernos, manteniendo la calma incluso en medio de las tormentas que pronto pasarán. Tarde o temprano, todo corazón enfrenta una tormenta. Puede llegar en forma de pérdida, decepción, enfermedad o silencio divino. El cielo se oscurece, el viento se levanta y el miedo susurra. No vas a soportarlo. Pero es justo en ese instante cuando la fe se revela, porque la verdadera paz interior no es ausencia de dolor, es la presencia de Dios en medio de él. Algunos intentan controlar la tormenta, pero el secreto está en aprender a navegar dentro de ella. Es como un barco en alta mar. El capitán no lucha contra el viento, ajusta las velas. Así también ocurre con el alma. El equilibrio espiritual no nace de evitar el caos, sino de mantener la mirada fija en Dios incluso cuando las olas amenazan. Recuerda a Pedro, que caminó sobre las aguas. Mientras miraba a Jesús, avanzaba firme. Pero en el momento en que miró al viento, comenzó a hundirse. El miedo hace eso, aparta los ojos de la presencia divina y los fija en el problema. Orar es volver a levantar la mirada. Es la manera más simple de decir: Señor, todavía confío. Una madre me contó que, en una etapa difícil, oraba todos los días pidiendo fuerzas. Cuidaba de sus hijos, trabajaba, pero su corazón pesaba. Un día, agotada, dejó de pedir y comenzó simplemente a agradecer. Dijo: Gracias, Dios, porque todavía estás conmigo. Y algo cambió.
Las circunstancias siguieron iguales, pero el peso se disolvió. Descubrió la paz en medio de la lucha. La fe, en esos momentos, es como una cuerda invisible. Aun cuando los pies resbalan, impide la caída total. La tormenta puede sacudir el cuerpo, pero no tiene que arrancar el alma. La oración se convierte en el punto de equilibrio entre lo que se siente y lo que se cree. Confiar no significa negar el miedo, sino elegir no ser gobernado por él. El caos tiene una función pedagógica. Revela lo que estaba oculto, lo que aún necesita ser sanado. Cuando la vida sacude, lo que no tiene raíces se desprende, y lo verdadero permanece. Dios permite ciertas tormentas no para castigarnos, sino para madurarnos. Lo que el viento se lleva es porque el tiempo ya no debía cargarlo. Mantener la calma en medio del caos no es fingir que nada pasa. Es reconocer la tormenta pero no darle el trono del corazón. La paz interior es como un refugio subterráneo. Puede haber truenos afuera, pero dentro reina la confianza. Y esa confianza crece cuando el alma recuerda: ya he pasado por vientos peores y Dios aún me sostuvo. Cuando la mente entra en pánico, el cuerpo la sigue. Por eso, aprende a respirar antes de reaccionar. Inhala profundo, exhala despacio y repite en silencio: Dios está conmigo. Ese gesto sencillo reconecta el corazón con la presencia divina. No es magia, es disciplina espiritual. Cada respiración consciente es un recordatorio. La tormenta está afuera, pero la calma vive dentro. La tormenta también puede venir desde adentro. Pensamientos negativos, culpa, ansiedad. Esos vientos internos a veces son más destructivos que los externos. Por eso es esencial vigilar lo que habita el corazón. Alimentar el miedo es como abrir una ventana durante el temporal. El alma se empapa. Alimentar la fe es cerrar la ventana y encender una vela. Pequeña, pero suficiente. El equilibrio espiritual nace cuando el corazón entiende que el control no está en sus manos. Es liberador descubrir que no hace falta dominar el mar para sobrevivir a él. Basta con sostenerse en la dirección de Dios y confiar. Y aun cuando el barco parece a punto de volcar, una voz suave dice: cálmate, viento, silénciate, mar. Hay personas que, en medio del dolor, descubren una fuerza que nunca imaginaron tener. Y esa fuerza no proviene del orgullo, sino de la rendición. Cuando el alma se entrega a la voluntad divina, el desespero se convierte en descanso. Es el momento en que la lágrima se transforma en oración y el miedo en oportunidad de fe. Dios convierte las tormentas en aulas del alma. Cada tormenta tiene un propósito. A veces llega para limpiar lo que estaba acumulado. Otras, para redirigir el barco. Ningún viento sopla por casualidad. La fe no te pide entenderlo todo, sino confiar mientras no entiendes. Porque la paz que viene de Dios no depende de explicaciones, depende de la entrega. La calma en medio del caos también es un testimonio. Cuando alguien enfrenta el dolor con serenidad, muestra al mundo que hay una fuerza mayor sosteniéndolo por dentro. Es el tipo de fe que inspira y despierta esperanza. Las personas miran y piensan: ¿cómo puede mantenerse así? Y la respuesta es simple: no está solo. Hay momentos en los que la única oración posible es el silencio. El cuerpo cansado, la mente confusa, pero el corazón aún de pie. Es entonces cuando el Espíritu Santo toma el timón y conduce el barco de regreso a la paz. Aún sin palabras, Dios entiende. La fe verdadera no depende de discursos, sino de permanencia. Y cuando el cielo finalmente se aclara, el alma comprende. La tormenta no vino para destruir, sino para revelar quién siempre estuvo al mando. La calma que sigue no es la misma de antes. Es más profunda, más madura, más confiada. De esa serenidad renacida surge una nueva comprensión. Existe una ciencia divina detrás de la paz interior, una armonía entre fe y mente que transforma por completo la manera de vivir. Mucha gente cree que la fe y la ciencia son opuestas, pero en realidad se encuentran en el punto más humano, el corazón. La fe calma lo que la ciencia explica, y la ciencia confirma lo que la fe ya sabía. Investigaciones demuestran que la oración reduce la ansiedad, regula la respiración e incluso fortalece el sistema inmunológico. Es como si Dios hubiera escondido en los mecanismos del cuerpo un recordatorio de su presencia. Cuando alguien ora,
el cerebro cambia. Literalmente, las zonas relacionadas con la preocupación disminuyen su actividad y las áreas asociadas con la empatía y la esperanza se encienden. Es como si el alma y el cerebro conversaran en silencio. El cuerpo responde a la fe, y eso demuestra que la espiritualidad no es una fuga de la realidad, sino una forma profunda de reorganizarla. El mundo moderno vive obsesionado con la productividad, pero olvida el descanso. La mente agotada produce más ansiedad que resultados. La oración, el silencio y la meditación en Dios actúan como un botón de reinicio del corazón. Cada pausa consciente recuerda que el control no está en nuestras manos. El cuerpo se calma cuando el alma se entrega. Los científicos lo llaman coherencia cardíaca. Cuando el corazón y la respiración entran en sincronía, el cerebro empieza a funcionar en armonía. Lo que la ciencia llama coherencia, la fe lo llama comunión. Es el momento en que el ser humano entero, cuerpo, mente y espíritu, se alinea con la presencia divina. En ese estado nacen la paz interior y el discernimiento. No es casualidad que Jesús se retirara para orar. Él entendía que el silencio alimenta el alma. Ese principio sigue siendo válido hoy. Cada momento de oración genuina es una manera de reorganizar el interior. La fe, practicada con constancia, crea senderos neuronales de calma. La ciencia solo confirma lo que el cielo siempre supo. El corazón entrenado en la paz se vuelve inquebrantable. La serenidad espiritual es, en parte, un entrenamiento de la atención. Aquello en lo que enfocamos la mente, crece. Si nos enfocamos en el miedo, se expande. Si nos enfocamos en Dios, florece la confianza. Es una ley natural y espiritual a la vez. El cerebro se moldea con lo que repetimos. Por eso repetir verdades de fe es tan poderoso. Reeduca el pensamiento y reenciende la esperanza. Imagina la mente como un jardín. Si siembras preocupación, cosechas ansiedad. Si siembras gratitud, cosechas tranquilidad. Orar es el acto de jardinería del alma. Arrancar las malas hierbas y dejar espacio para que crezca lo bueno. La ciencia lo llama neuroplasticidad. La fe, renovación de la mente. Ambas coinciden. Es posible transformar el pensamiento con práctica diaria. El equilibrio espiritual también tiene reflejos físicos. Las personas que oran con regularidad duermen mejor, tienen menos picos de estrés y se recuperan más rápido de las enfermedades. Es como si el cuerpo, al percibir la fe, recordara cómo relajarse. El descanso del corazón alcanza incluso a los músculos. El cuerpo refleja lo que siente el espíritu. Cuando el alma encuentra la paz, el cerebro aprende a confiar. Es fascinante observar cómo la oración cambia incluso la manera en que enfrentamos las adversidades. El miedo no desaparece, pero pierde autoridad. La mente comienza a ver los desafíos como parte del crecimiento, no como amenazas. La fe es un filtro que limpia la mirada sobre la vida. Hay quienes dicen, oro, pero nada cambia. La respuesta es simple. La oración, antes de cambiar el mundo, cambia a quien ora. La transformación es interna, gradual y silenciosa. La neurociencia lo explica. Los hábitos crean caminos mentales. Al repetirlos con intención, se fortalecen. La fe enseña lo mismo. La perseverancia en la oración produce cosecha en el tiempo perfecto. El cuerpo fue creado para vivir en equilibrio, y la fe es una de las llaves que lo restaura. Cuando confiamos en Dios, el cuerpo entiende que no necesita vivir en modo de alerta. El ritmo cardíaco se calma, la respiración se estabiliza y el alma encuentra espacio para respirar. La tranquilidad no es ausencia de movimiento, es armonía entre lo que se siente y lo que se cree. Muchos buscan la paz fuera de sí, en viajes, distracciones o consumo, pero la paz comienza dentro. La ciencia puede medir sus efectos, pero la fe enseña el camino. El corazón que ora cada día crea una frecuencia emocional tan estable que el caos exterior deja de dominarlo. La presencia divina se convierte en el centro de gravedad de la vida. Un pequeño ejercicio puede cambiar tu día. Detente un minuto, respira y repite en silencio: estoy en paz porque Dios está conmigo. Esa simple frase activa algo profundo en el cerebro. Es como presionar el interruptor de la calma. Cuanto más lo practiques, más natural será. La oración es el gimnasio invisible del espíritu. Con el tiempo, lo que era práctica se convierte en estado.
La paz interior deja de buscarse y comienza a habitarse. El corazón encuentra reposo, la mente claridad y la vida un nuevo ritmo. La fe y la ciencia, lejos de contradecirse, se completan. Una explica el proceso, la otra el propósito. Juntas demuestran que el ser humano fue creado para vivir en equilibrio. Cuando se comprende esta unión, el mundo deja de ser una amenaza y se convierte en un escenario de aprendizaje. El alma serena camina con sabiduría, consciente de que cuerpo, mente y fe forman una sola sinfonía. Y a medida que esa armonía crece, florece algo nuevo dentro: gratitud. Porque la paz interior, más allá de la ciencia y la fe, es también un camino de gratitud constante que conduce a la plenitud. La gratitud es uno de los lenguajes más poderosos que el alma puede aprender. Transforma la mirada, cambia el tono de las oraciones y hasta altera la química del cuerpo. Quien agradece, incluso en medio del dolor, activa dentro de sí una luz que el caos no puede apagar. Es como abrir una ventana en una habitación oscura. El paisaje sigue siendo el mismo, pero todo se llena de otro color. No es necesario que todo esté bien para ser agradecido. Es al agradecer que las cosas comienzan a estar bien. La fe tiene ese poder de invertir la lógica del mundo. La mente quiere esperar el milagro para agradecer. El espíritu agradece para alinearse con el milagro. La gratitud es la semilla que precede a la cosecha de la paz interior. Muchos asocian la gratitud con un sentimiento pasajero, pero en realidad es una práctica espiritual. Igual que la oración, debe ejercitarse hasta volverse parte natural de la vida. Al agradecer por lo poco, el alma se vuelve capaz de reconocer lo mucho. Y cuando el corazón aprende a ver bendiciones en las cosas pequeñas, la rutina se transforma en un altar silencioso. Científicamente, la gratitud cambia el cerebro. Activa áreas relacionadas con la felicidad, reduce el estrés y fortalece el sistema inmunológico. Pero más allá de la biología, existe el misterio. El toque invisible de Dios, que actúa cuando el alma se expande en reconocimiento. La fe y la ciencia, una vez más, caminan de la mano. Una explica el cómo, la otra revela el por qué. Ser agradecido es un acto de valentía. Requiere ver belleza incluso en lo que no se comprende. Cuando todo parece fuera de lugar, la gratitud reorganiza el interior. Es una decisión consciente de confiar en Dios sin ver el resultado. Es decir, no lo entiendo, pero sé que hay un propósito aquí. Una buena práctica es comenzar el día agradeciendo por 3 cosas simples: el aliento, el alimento y las personas que amas. Eso cambia el clima del alma antes de que el día empiece. La oración de gratitud es distinta. No pide, solo reconoce. Y en ese reconocimiento, la presencia divina se manifiesta con más claridad. Algunos piensan que agradecer es negar el dolor, pero es todo lo contrario. La gratitud no borra el sufrimiento, lo ilumina. Cuando el alma agradece, encuentra sentido incluso en las lágrimas. Es como mirar al desierto y ver flores que nacieron sin que nadie las sembrara. Dios se revela en los detalles que solo una mirada agradecida puede percibir. En tiempos difíciles, la gratitud es un puente. Une el presente con lo que aún está por venir. El alma que agradece antes de ver la solución ya vive parte del milagro. La fe, en ese contexto, es una forma de anticipar la alegría. El corazón agradecido confía en que lo invisible ya está en movimiento, aunque todo parezca quieto. Hay un antiguo dicho que dice: el ingrato es quien apaga su propio sol. Y es verdad. Quien se queja apaga sus propias bendiciones. La gratitud vuelve a encender la luz de la esperanza. Devuelve el sabor a las pequeñas victorias y enseña que lo simple también es sagrado. Cuando se aprende esto, la prisa da paso a la paz y la comparación se transforma en celebración. En la vida espiritual, agradecer es una forma de oración silenciosa. A veces las palabras se acaban y el corazón habla con gestos, una mirada al cielo, un suspiro, una sonrisa leve. Es en esos momentos cuando Dios más escucha. Él entiende el idioma de la gratitud, un idioma sin sonido pero lleno de significado. Un buen ejercicio es transformar las quejas en gratitud. En lugar de decir, estoy cansado de trabajar, di, gracias porque tengo trabajo.
En vez de nada me sale bien, di gracias Dios, porque aún me enseñas. Pequeños cambios en las palabras crean grandes cambios en la mente. El verbo agradecer tiene el poder de reprogramar el pensamiento. La gratitud también fortalece las relaciones. Cuando se agradece más de lo que se exige, la convivencia cambia de frecuencia. Las personas se sienten valoradas y el amor fluye con más ligereza. Es un reflejo natural. Cuanto más agradecido se es con la vida, más generosa se vuelve la vida con uno mismo. El alma que vive en gratitud es más resistente a las tormentas. Llora, sí, pero no se rinde, porque la gratitud le recuerda todo lo que ya superó, y eso renueva la confianza. La memoria del bien recibido es un ancla para el presente, y cada vez que el corazón repasa sus victorias, la fe se vuelve más viva. Lo curioso es que cuanto más se agradece, más motivos aparecen para seguir agradeciendo. Es una ley espiritual. El universo multiplica lo que se reconoce con amor. La gratitud crea un ciclo de abundancia, no material, sino emocional y espiritual. El alma aprende a descansar, y la paz interior se convierte en su estado natural. Al final, la gratitud es el camino más corto entre el caos y la serenidad. Es el puente que lleva al corazón del miedo a la confianza. Y cuando este hábito echa raíces, hasta la espera deja de ser pesada, porque el alma entiende: quien agradece hoy ya está preparado para el mañana. Y es en esa preparación silenciosa donde Dios enseña el siguiente paso: el arte de esperar con fe y paciencia. Esperar es una de las pruebas más difíciles del alma. No hay ruido, no hay respuestas inmediatas, solo el sonido del reloj y el silencio de Dios. Y es en ese intervalo entre la petición y el milagro donde la fe muestra su verdadera fuerza. Porque creer cuando todo sucede es fácil. El desafío es confiar cuando nada parece moverse. Vivimos en una generación acostumbrada al ahora. Un clic resuelve, una búsqueda responde, un mensaje llega al instante. Pero Dios no trabaja con los plazos humanos, trabaja con procesos. El tiempo para Él es herramienta de pulido. Mientras la mente se queja de la demora, el cielo está esculpiendo madurez. La fe es como una semilla. Se planta, se riega y se confía, incluso sin ver nada por un tiempo. El suelo parece quieto, pero debajo ya está brotando algo. Así ocurre con los planes divinos. La germinación sucede en lo invisible. Y cuando el corazón aprende a esperar, descubre que el silencio también es movimiento. El bambú chino es el mejor ejemplo de esto. Pasa años creciendo bajo tierra antes de romper la superficie. 5 años de invisibilidad para luego crecer metros en pocas semanas. Dios trabaja igual. Fortalece las raíces antes de mostrar el fruto. El aparente retraso es, en realidad, una preparación profunda. El alma impaciente busca resultados. El alma sabia busca propósito. Hay oraciones que Dios responde rápido porque no cambian nada, y otras que demora porque lo cambian todo. La demora no es descuido, es precisión. La fe necesita tiempo para volverse convicción. Y en ese proceso de maduración, el corazón encuentra equilibrio. Esperar también es aprender a confiar sin pruebas. Es decir, aunque no entienda, sigo creyendo. Es cuando la esperanza se convierte en disciplina y la oración en respiración. El tiempo, en este contexto, no es castigo, es invitación. Una invitación a permanecer firme en la presencia divina. Quien aprende a esperar, aprende a amar el proceso. Hay momentos en que el silencio de Dios duele. La mente pregunta, el corazón se confunde y el miedo intenta convencer que nada va a cambiar. Pero es en ese valle donde la fe se refina. El oro solo brilla después del fuego. El alma que resiste la espera con serenidad descubre una paz interior que el apuro jamás puede ofrecer. Mientras el tiempo pasa, Dios trabaja en silencio, no por indiferencia, sino por sabiduría. Si respondiera antes de tiempo, el milagro se desperdiciaría. Hay bendiciones que necesitan estructura para ser sostenidas, y eso es lo que el tiempo construye. Base. La espera es el taller del propósito divino. Un buen ejercicio durante la espera es transformar la ansiedad en oración. En lugar de preguntar ¿cuándo?, te pregunta ¿para qué? Ese simple cambio lo transforma todo. El alma pasa del desespero a la confianza.
porque cuando se entiende el propósito de la espera, el tiempo deja de ser enemigo y se convierte en aliado. Algunos de los mayores milagros de la Biblia llegaron después de largas esperas. Abraham esperó décadas por una promesa. José fue encarcelado antes de gobernar. David huyó antes de reinar. Todos aprendieron la misma lección. El tiempo de espera es tiempo de entrenamiento. Dios nunca se retrasa. Él prepara. La espera también revela en qué creemos realmente. Cuando nada sucede, ¿dónde ponemos nuestra esperanza? ¿En el calendario o en la presencia de Dios? La fe madura entiende que la promesa se sostiene no por el tiempo, sino por quien la hizo. Y quien confía en Dios sabe, Él nunca olvida un corazón que sigue orando. En tiempos de espera es común sentir que la fe se debilita, pero en realidad es la confianza la que está siendo purificada. Es como el atleta que entrena en silencio antes de competir. El cuerpo duele, pero crece. Así ocurre con el espíritu. Cada día de paciencia fortalece los músculos invisibles de la fe. La espera no es tiempo perdido, es inversión. Es el momento en que el cielo te prepara para lo que pediste. Tal vez aún no sea el tiempo de recibir, pero sí el de crecer. La madurez espiritual se construye en la quietud. Y cuando llega el milagro, el alma ya está lista para sostenerlo con gratitud. Mientras el reloj gira, el corazón debe elegir en qué ritmo vivir. El tiempo del mundo es prisa. El tiempo de Dios es propósito. La diferencia entre frustración y paz está en el enfoque. Cuando la mirada se centra en la presencia divina, hasta la demora se vuelve sagrada. La fe que espera es la fe que permanece. Y cuando finalmente el tiempo revela lo que Dios preparó, el alma comprende. Cada segundo de espera valió la pena, porque la paciencia transformó el corazón y la confianza se volvió morada. El reloj humano marca minutos, pero el reloj de Dios marca madurez. Y con esa madurez, el corazón aprende el siguiente paso: compartir la paz recibida y transmitir serenidad al mundo. Quien encuentra la paz interior descubre un secreto. No está hecha para guardarla, sino para compartirla. La serenidad verdadera tiene una naturaleza expansiva. Cuanto más se da, más crece. Es como una vela encendiendo otra. Su luz no disminuye, solo multiplica el brillo. La fe, vivida en silencio y con amor, se vuelve contagiosa sin necesidad de palabras. El mundo tiene hambre de calma. Las personas se han acostumbrado al ruido, a la prisa, al miedo. Y cuando alguien llega con ligereza, parece casi extraño. Pero esa ligereza es precisamente el testimonio más poderoso de la presencia de Dios. El alma serena habla fuerte, incluso callada. Su paz despierta en los demás el deseo de reencontrar la suya. Transmitir paz no significa evitar los conflictos, sino responder a ellos con sabiduría. Es tener la mansedumbre que viene de lo alto, sin permitir que el caos exterior robe el equilibrio interior. Es mirar la tormenta y aún así elegir el amor. La fe madura no reacciona, comprende. Y comprender es el primer paso para sanar el ambiente donde uno está. Cuando el alma está en armonía, la mirada cambia. Las personas dejan de ser enemigas y pasan a ser espejos, cada una reflejando algo que también habita en nosotros. La paz entonces se vuelve puente. En lugar de muros, construye caminos. La vida espiritual deja de ser refugio personal y se convierte en misión colectiva. Recuerdo a un hombre sencillo que trabajaba en un hospital. No predicaba, no citaba versículos, pero todos se sentían mejor a su alrededor. Había algo en su presencia, una serenidad que consolaba. Un día le preguntaron cuál era su secreto. Él sonrió y dijo: hablo con Dios antes de hablar con las personas. Esa es la esencia de quien vive en paz. Primero se conecta a la fuente, luego desborda. La oración es el canal que transforma el interior para que el exterior cambie de forma natural. Quien ora no necesita imponer nada, su actitud ya enseña. La presencia divina se manifiesta en gestos simples. Escuchar con paciencia, hablar con dulzura, ayudar sin alarde. Son actos pequeños que generan grandes ondas de luz. En un mundo lleno de opiniones y juicios, ser alguien que transmite paz es un acto de valentía. Es elegir el camino de la escucha en lugar de la respuesta rápida. Es respirar antes de reaccionar. Es recordar que, a veces, la mejor respuesta es un silencio impregnado de amor. El corazón pacificado se convierte en herramienta de Dios para restaurar a otros.
Transmitir paz también es vivir con coherencia. No basta hablar de fe y sembrar desánimo. El alma en equilibrio se vuelve ejemplo silencioso. Las personas confían en quien vive lo que enseña. Cuando la vida espiritual se traduce en gestos diarios, bondad, perdón, empatía, evangeliza sin discursos. La paz es contagiosa porque vibra en una frecuencia distinta. Cuando alguien entra en un ambiente cargado y mantiene la calma, todo el espacio cambia. Es como encender una vela en una habitación oscura. La oscuridad no pelea, solo cede ante la luz. La presencia de un alma serena es más poderosa que 1000 argumentos. Y es curioso, cuanto más paz se ofrece, más fuerte se vuelve el corazón. Quien calma a los demás termina sanando en el proceso. El amor tiene efecto boomerang, siempre regresa. Por eso, cada vez que tiendes la mano a alguien, también te estás regalando una dosis invisible de cura. Desbordar serenidad no es ser pasivo, sino sabio. Jesús, el mayor ejemplo de equilibrio, calmaba tormentas y corazones sin elevar la voz. Sabía que la verdadera autoridad nace de la calma. Cuanto más cerca de Dios está una persona, más ligero se vuelve su modo de actuar. Y es esa ligereza la que el mundo necesita. La paz también se transmite a través de la escucha. Hay personas que nunca fueron realmente escuchadas, y un oído atento puede ser la respuesta a su oración. Escuchar con empatía es prestar tu corazón para que Dios hable a través de él. Es un acto simple, pero sagrado. El alma que escucha también sana. En casa, en el trabajo, en las redes sociales. Cada espacio es una oportunidad para esparcir serenidad. A veces, un mensaje de esperanza cambia el día de alguien. Otras veces, un abrazo silencioso vale más que 1000 consejos. El secreto está en vivir como un canal de paz. Dejar que Dios pase por ti y toque a los demás a través de tus actos. La fe verdadera nunca fue egoísta. Nace en el corazón, pero florece en comunidad. Quien vive con propósito y gratitud inevitablemente inspira a quienes lo rodean. Es imposible esconder un alma en paz. Brilla incluso en los días nublados. El amor silencioso es la prueba viva de la presencia divina. Y a medida que esa luz se expande, el mundo empieza a cambiar. Un corazón a la vez. Transmitir paz es el mayor legado que uno puede dejar. Es ser recordado no por lo que dijo, sino por lo que hizo sentir. Y cuando esa misión se vuelve parte de la vida, el corazón descubre su siguiente paso natural. Vivir como un faro en medio del caos, iluminando el camino de quienes aún buscan la calma que tú ya encontraste. Ser un faro no significa estar por encima del mar, sino permanecer firme mientras las olas golpean. El faro no detiene la tormenta, pero impide que otros se pierdan en ella. Así también ocurre con el alma iluminada por la fe. No vive sin desafíos. Solo aprendió a mantener la luz encendida, incluso en los días de viento fuerte. Dios convierte cada corazón en paz, en un punto de referencia para quienes aún buscan dirección. El mundo de hoy necesita desesperadamente faros. Personas que, en lugar de aumentar el ruido, esparcen calma. Que, en lugar de críticas, ofrecen comprensión. Que, en lugar de desesperación, irradian esperanza. Ser un faro no se trata de hablar más fuerte, sino de brillar desde adentro. El corazón alineado con el propósito divino habla sin necesidad de micrófono. Ser luz en medio del caos requiere valentía. La fe, en estos tiempos, es un acto de resistencia silenciosa. Es seguir creyendo en la bondad cuando todo parece perdido. Es elegir amar incluso cuando el mundo se burla del amor. Y es en esa elección diaria donde la presencia divina se vuelve visible. No en gestos grandiosos, sino en pequeñas acciones que revelan coherencia y compasión. Imagina el faro en una noche de tormenta. El viento ruge, el mar se enfurece, pero la luz sigue girando. No discute con las olas, simplemente cumple su función. Así espera Dios que vivamos, firmes, constantes, haciendo el bien en silencio, incluso cuando nadie lo nota. La fe que ilumina el camino de otros es la misma que mantiene el propio corazón en pie. Hay momentos en los que ser faro duele, porque iluminar también es exponerse. Cuando decides vivir con verdad y serenidad, no todos lo entenderán. Algunos se alejarán de la luz, otros intentarán apagarla.
Pero el faro no se apaga porque alguien se incomode. Permanece encendido porque sabe que hay quienes dependen de esa luz para volver a casa. Dios no elige a los más fuertes para hacer luz. Elige a los disponibles, a aquellos que, incluso cansados, dicen: «Úsame, Señor». La luz del faro no proviene de sí mismo, sino de la fuente que lo alimenta. Lo mismo sucede con el alma. Cuando se conecta con la presencia divina, refleja el brillo del Creador. Y ese reflejo es el testimonio de fe más poderoso que alguien puede dar. La oración es el combustible que mantiene viva esa luz. Sin ella, el faro se debilita. Orar es limpiar el cristal de la linterna, eliminar las impurezas de la prisa, la ira y la duda. Cada oración renueva el brillo del alma y refuerza la convicción del propósito. Cuanto más ora el corazón, más ilumina. Ser faro también significa no dejarse apagar por el cansancio. Incluso quienes guían necesitan descansar, pero el descanso no es rendirse. Es recargarse en la presencia de Dios, recordar por qué comenzaste, respirar y seguir. El faro brilla en la noche, pero se mantiene firme porque sabe que el amanecer siempre llega. A veces, el simple acto de mantener la calma es suficiente para inspirar a los que te rodean. La gente observa más de lo que escucha. Cuando ven a alguien reaccionar con fe en medio del dolor, algo dentro de ellos se despierta. Así se expande la luz, no por imposición, sino por contagio. El ejemplo silencioso es el sermón más poderoso. Un faro no elige a quien ayuda. Ilumina para todos, para los barcos pequeños, para los grandes, incluso para los que ya conocen el camino. De la misma manera, la paz interior debe ser inclusiva. El alma serena no juzga a quien aún está perdido, lo acoge, porque recuerda que un día también necesitó una luz para regresar. El equilibrio espiritual de un faro está en la constancia. No se enciende y apaga según el humor de las mareas. Así debe ser la fe, firme, incluso cuando las emociones oscilan. Ser luz no es ser perfecto, es ser perseverante. Dios no pide un resplandor constante, solo una llama viva. Y esa llama, aunque pequeña, basta para transformar la oscuridad en camino. Hay un detalle hermoso sobre los faros. No se mueven, pero guían a quienes están en movimiento. Eso enseña que, a veces, para ayudar a alguien, basta con mantenerse fiel al propósito. No es necesario correr detrás de los que se alejan, basta seguir iluminando. Tarde o temprano, quien esté perdido verá esa luz y encontrará el rumbo de vuelta. En tiempos de desesperanza colectiva, el faro es símbolo de esperanza. No compite con el sol, solo cumple su función en la oscuridad. Así es también el papel de quien vive por la fe. No se trata de brillar más que los demás, sino de estar disponible cuando el mundo se oscurece. Y hoy, el mundo necesita corazones que no renuncien a iluminar. Vivir como faro es aceptar el llamado de Dios para ser canal de paz incluso en medio del desorden. Es tener un propósito que va más allá del propio bienestar. Es ser presencia que calma, palabra que consuela, gesto que inspira. El faro no presume de su luz, solo cumple su misión hasta el último destello. Y cuando el mar finalmente se calma y amanece, el faro permanece en pie, silencioso pero victorioso. Sabe que cumplió su propósito. Así es el alma guiada por Dios. Ilumina el caos, sostiene a otros y se renueva en el proceso. Y con ese mismo brillo, cierra una jornada y da paso a la siguiente. El momento de unir todo lo aprendido y ponerlo en práctica, viviendo la paz que un día solo predicó. Tal vez ahora, después de recorrer cada parte de este mensaje, notes algo diferente. El ritmo de tu respiración cambió. El corazón se siente más ligero. No es casualidad, es la presencia de Dios reposando donde antes había prisa. La paz interior no se busca afuera, se despierta dentro, cuando el alma aprende a descansar. Todo lo que escuchaste aquí no es teoría, es práctica de vida. Son pasos reales, diarios, silenciosos. Nadie conquista serenidad en un día. Se construye con constancia, ladrillo a ladrillo, oración tras oración. El secreto está en continuar, incluso cuando el silencio parezca demasiado largo, porque el tiempo de Dios es perfecto, aunque el nuestro parezca demorar. La fe, la gratitud y el silencio son las 3 llaves de este camino. Fe para confiar, gratitud para mantener el corazón liviano
y silencio para oír lo que la prisa no revela. Cuando esas tres fuerzas se unen, el espíritu encuentra equilibrio, y en ese equilibrio nace la verdadera fuerza, la serenidad que el mundo no puede quitar. Tal vez la vida todavía te presente días difíciles, y está bien. La diferencia es que ahora sabes dónde refugiarte. La tormenta puede volver, pero el faro dentro de ti sigue encendido. Dios no prometió mares en calma, pero sí prometió su presencia. Y esa presencia basta para atravesar cualquier noche. No dejes que lo que aprendiste aquí se quede solo en palabras. Llévalo a la práctica. Reserva 5 minutos al día para hacer silencio y agradecer. Lee un salmo, respira profundo, habla con Dios. No necesitas fórmulas, solo sinceridad. En lo simple es donde lo divino se revela. Si algo en este video te tocó, puede que sea la señal que esperabas. Un recordatorio de que el cielo sigue en movimiento, aun cuando todo parece detenido. El alma lo siente cuando Dios está cerca, y eso es lo que estás sintiendo ahora. Esa calma, esa esperanza, esa presencia, guárdalas con cariño. Y si tu corazón desea seguir creciendo en este camino de fe, quiero invitarte a dar el siguiente paso. En el primer comentario fijado, encontrarás el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Una guía espiritual para fortalecer tu oración diaria y cultivar esta misma serenidad en los días comunes. Cada página fue creada para acompañarte en los momentos en que la mente grita y el alma pide silencio. Es un compañero de oración, un recordatorio de que Dios habla incluso en las pausas. Si este contenido te trajo paz, ese ebook te ayudará a mantener encendida esa llama. Antes de salir de este video, quiero pedirte algo sencillo pero importante. Deja en los comentarios qué parte de este mensaje tocó tu corazón. Tu palabra puede ser la respuesta que otra persona está pidiendo a Dios en este mismo momento. Y si este contenido te ayudó, dale me gusta. No solo por compromiso, sino como un acto de gratitud. Cada like hace que este mensaje llegue a más personas que necesitan paz. Es un gesto pequeño pero con un impacto enorme. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, cada semana, encontrarás mensajes que calman la mente, fortalecen la fe y te recuerdan que Dios sigue cuidando, incluso cuando el mundo parece derrumbarse. No estás solo. Hay una comunidad entera aquí, de personas que, igual que tú, decidieron caminar con fe y esperanza. Este es un espacio seguro donde lo espiritual se encuentra con lo humano y donde el dolor se transforma en propósito. Así que, antes de irte, respira profundo. Cierra los ojos por un momento y di en silencio: Señor, gracias por tu paz. Permítete sentir este instante, porque es en ese simple acto de gratitud donde el corazón vuelve a alinearse con el propósito divino. Y cuando amanezca mañana, recuerda esto: el caos puede volver, el ruido puede intentar alcanzarte, pero la calma que viene de Dios permanece. No depende del escenario, depende de la conexión. Donde hay fe, hay luz. Donde hay oración, hay refugio. Ahora ve, pero lleva esta paz contigo. Espárcela en tu hogar, en tu trabajo, en tus palabras. Sé faro, sé puente, sé calma en un mundo que grita. Y cuando sientas ganas de rendirte, vuelve aquí. Siempre habrá un nuevo mensaje, una nueva oración, un nuevo recordatorio de que el cielo sigue abierto para quienes eligen confiar.